¿Crees que gastas dinero de forma impulsiva y no sabes cómo detenerte? ¿Quieres conocer métodos para ahorrar tu dinero de forma más sabia? Quédate, porque después de ver este video, quién sabe, quizás cambie tu forma de ver las cosas y haya un cambio drástico en tu vida. Ahorrar dinero es una tarea difícil debido a que el cerebro está acostumbrado a pensar en las recompensas a corto plazo. Por eso te cuesta resistir tentaciones y caprichos. Así que no te preocupes si te encuentras en fases de ahorros, pero te está costando más de lo que pensabas. La clave para engañar a la mente y ahorrar dinero sin esfuerzo consiste en implementar pequeños cambios con un gran impacto económico. Vivimos en una cultura de la comparación, que mide constantemente nuestro valor frente a las personas que viven sus vidas en las redes sociales y que probablemente están rodeados de productos de lujo, pero no nos muestran nada real. La solución: deja de seguirlos y encuentra personas que te inspiren de maneras que no impliquen comprar cosas que no te serán de utilidad para sentirte mejor. Número 1. Compras en línea. En el pasado uno estaba limitado cuando de compras se trataba. Solo podías hacerlo durante las horas comerciales, que generalmente iban de lunes a viernes y sábados por la mañana. Los sitios web como Amazon permiten que las personas compren con un solo clic, lo que le facilita aún más el gasto. Ahora, las compras en internet te permiten gastar dinero con tu teléfono mientras estás aburrido viendo Netflix un viernes por la noche. Para frenar tu capacidad de gastar 24 horas los 7 días de la semana, establece límites sobre cómo comprar y cuándo. Esto podría incluir solo gastar en ciertos momentos del día, de modo que la próxima vez que te aburras sentado en el sofá frente al televisor no estés en riesgo. Y es que los estudios muestran que no vemos las tarjetas de crédito como nuestro dinero, por lo que gastamos más de lo que deberíamos. Número 2. Fácil acceso al crédito. No se trata simplemente de tarjetas de crédito, sino también de préstamos de día de pago o payday loans y del aumento de facilidades como el compre ahora y pague después. Los estudios muestran que gastamos más cuando utilizamos tarjetas de crédito, al menos un 10% más, porque no la vemos como nuestro dinero. Si tienes más de una tarjeta, si rara vez pagas tu tarjeta cada mes, o si pagas tu tarjeta con tus ahorros todos los meses porque gastaste en exceso, toma la decisión firme de no usar crédito. Destruye las tarjetas y sigue la vieja escuela de usar una tarjeta de débito. Elegir dónde invertir nuestro dinero puede ser abrumador, por lo que es importante entender primero nuestros patrones financieros. Número 3. Parálisis por análisis. Hay tantas opciones de comida en la actualidad. ¿Debería ser vegano, vegetariano, seguir una dieta alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, alta en grasa, baja en grasa, orgánica o solo comer fruta que cayó del árbol? ¿Es de extrañar que estemos confundidos cuando se trata de la elección de alimentos? Pues es lo mismo con nuestras finanzas. Vivir una vida por diseño en lugar de una vida por inercia nos da más control sobre nuestro dinero. A menudo hay tanta información sobre cómo debemos ahorrar e invertir que es muy difícil tomar decisiones. Es por eso que tenemos que volver a lo básico. Necesitamos estudiar y comprender nuestros patrones de gastos y objetivos de vida. Una vez que hacemos esto, podemos diseñar cómo ahorrar e invertir adecuadamente. Siempre intenta lo simple, ya que si vas por aquellas cosas extravagantes, probablemente cuando mires tu cuenta bancaria quedarás decepcionado. Número 4. Viviendo una vida por inercia. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida por inercia y nos despertamos un día, a menudo de mediados de los 30 años, preguntándonos ¿cómo terminé aquí? Se recomienda prestar atención al dinero para hacernos más conscientes de nuestros patrones de gastos innecesarios, pero en vez de eso, piensa en convertirte en un consumidor consciente y en vivir una vida por diseño. Pregúntate, si pudiera diseñar la vida que quiero, ¿cómo sería? Luego averigua qué puedes hacer hoy para convertirlo en realidad. Por supuesto, para tener tu gasto predeterminado debes considerar una desintoxicación de 30 días en los que solo cubras tus necesidades básicas, para luego restablecer tus hábitos de gasto. Esto debería convertirte de nuevo en un consumidor consciente. Vivir solo de un salario puede impedirnos alcanzar metas financieras a largo plazo. Número 5. Eres un esclavo asalariado. Muchos de nosotros vivimos de solo una fuente de ingresos, gastando la mayor parte de lo que ganamos el día después del día del cobro del salario. En lugar de eso, configura tus cuentas para que no comas solo de un tazón grande, sino de un grupo de tazones más pequeños. Dividir nuestro dinero en cuentas diferentes nos hace más conscientes de cuánto gastar. Esto podría incluir una cuenta diaria, una cuenta de facturas, una cuenta de ahorros y una cuenta de derroche. Automatiza tus ingresos para que se dividan entre estas cuentas y luego solo gastes lo que hay en tu cuenta diaria para tus gastos diarios. Luego comienza a averiguar si puedes encontrar más flujo de ingresos. Esto podría incluir un trabajo de tiempo parcial, inversiones, propiedades y más. Ahora bien, hacer todo esto no se hace de la noche a la mañana y mucho menos sin alguien que te aconseje. Por eso aquí te dejamos algunos consejos para ayudarte a ahorrar tu dinero. Número 1. Prueba la técnica de los sobres. El problema de pagar siempre con tarjetas de crédito es que puedes perder fácilmente la cuenta de lo que gastas cada mes. Una buena alternativa es sacar X dinero cada mes y ponerlo en sobres. Puedes titular los sobres según la cifra máxima que contengan. Su propósito: comida, ropa o su marco temporal, una semana, 2 semanas.
Este truco te permite descubrir visualmente cuánto dinero te queda según la situación y descubrir además tus problemas para ahorrar. Por ejemplo, si el sobre de la semana 2 termina el martes, significa que te cuesta frenar tus impulsos al poco de cobrar. Si acabas cogiendo dinero del sobre de la comida para llenar el de la ropa, ya tienes un tipo de consumo que debes aprender a controlar. Número 2. Usa el método 50-30-20. El método 50-30-20 no consiste en realizar cálculos matemáticos, sino en reservar un 50% de tu salario a las necesidades del hogar, pagar facturas, la comida, saldar deudas, un 30% a la diversión, comer fuera, ocio, caprichos y un 20% dedicado a tu futuro yo. Eso es ahorrar y solo gastar estos ahorros en caso de emergencias o inversiones. Este ratio no está forjado a fuego ni debe seguirse rajatabla, puedes alterarlo de la forma más adecuada a tu situación económica. Lo importante de este método es ser constante en él y aprovechar el concepto de el futuro yo para motivarte a ahorrar. Número 3. Experimenta con la regla de los 30 días. La regla de los 30 días es muy sencilla. Cuando quieras comprar algo que cuesta mucho dinero y no sea estrictamente necesario para tu supervivencia, espera 30 días y entonces pregúntate de nuevo si lo necesitas. Pasado ese tiempo, seguramente esas ansias que tenías por obtener aquel objeto se habrán desvanecido o debilitado. Número 4. Al menos dale una oportunidad a la regla de las 24 horas. Si las dos reglas de más arriba te parecen muy duras o las has intentado pero te cuesta aguantar tanto tiempo, prueba esta versión más fácil. ¿Quieres comprar este nuevo libro que ha salido en tapa dura y que cuesta más que su inminente edición de bolsillo? Espera solo 24 horas. Mañana vuelve a preguntarte si lo quieres y si es así, adelante. Si tienes dudas, espera 24 horas más. Número 5. Practica la visualización. La visualización es una técnica muy sencilla que se realiza sobre todo en el mundo de los deportes. Antes de un partido, enfrentamiento o prueba, el deportista o atleta se pasa días visualizando ese momento para cuando llegue dicho desafío, realizarlo de la forma más óptima posible. Durante unos días, haz lo mismo. Visualízate yendo a compras o realizando tareas diarias, solo que en lugar de actuar como siempre, lo haces de forma que mantienes tus objetivos de ahorro. Aquí lo importante es la constancia, así que practica diario. Número 6. Convierte tu dinero en horas de trabajo. Si por ejemplo ganas 10 euros por hora, no pienses que estos zapatos cuestan 80 euros. Piensa que te cuestan 8 horas de trabajo, es decir, toda una jornada laboral. Verás que al pensar que tu esfuerzo puede malgastarse, empezarás a ser más consciente y cuidadoso con tus compras. Número 7. Prueba con el reto del céntimo. El reto del céntimo te permite ahorrar 667.95 euros durante todo un año si lo aplicas día a día. Es muy sencillo, el primer día empiezas ahorrando solo un céntimo y vas añadiendo un céntimo cada día. Al cabo de un año ahorrarás 3.65 euros diarios. Existen diferentes variaciones de este reto. Puedes empezar el día 1 ahorrando 3.65 euros y cada día bajar la cifra de ahorro en un céntimo. También puedes optar por el método desordenado, en el que cada día ahorras una cantidad diferente y aleatoria. Solo recuerda de tachar esa cantidad para no repetirla. Número 8. El reto de las 52 semanas. Otro desafío, en este caso se parece al del céntimo. Toma un bote o una caja y pon en ella 1 euro. A la semana siguiente, añade 2 euros. A la tercera, 3 euros. Y así, cada semana añade la cantidad de 1 euro. Y en 52 semanas o un año habrás ahorrado la nada desdeñable cantidad de 1.378 euros. Número 9. Crea una carpeta de sueños a largo plazo. Si te cuesta horrores ahorrar, seguramente te falta una motivación muy grande que te ayude a encontrar energía y persistencia. Un buen método para encontrar dicha motivación es crearte una carpeta de sueños. Crea una carpeta en tu computadora o hazte una física e incluye imágenes de todo lo que te podrás comprar una vez que hayas ahorrado una gran cantidad de dinero. Ese vehículo que tienes ganas de conducir, una casa nueva más grande. Consulta esa carpeta diario para recordarte por qué estás ahorrando. Y bien, si te ha gustado el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Activa la campanita para que lleguen notificaciones a tu teléfono celular. Hasta pronto.